Hola, en este video Booktuber les presentaremos los textos que nosotras sugerimos leer para adolescentes entre 12 y 18 años. Para empezar, hablaremos sobre el libro Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky, que fue publicada en 1999. La historia está narrada en formas de cartas por Charlie, un adolescente sensible e introspectivo que enfrenta su primer año de secundaria mientras lidia con la muerte de su mejor amigo, el descubrimiento de su sexualidad y traumas del pasado. A través de sus vínculos con un grupo de amigos marginados, Charlie explora temas como la identidad, la salud mental, el amor y la amistad. El libro fue bien recibido por su estilo íntimo y honesto y se convirtió en una obra de culto entre los adolescentes, especialmente en Estados Unidos, donde reflejó con autenticidad las ansiedades y experiencias de los jóvenes a finales de los años 90. Su adaptación cinematográfica en 2012, dirigida por el propio autor, consolidó aún más su impacto cultural. Elegimos este libro en base al criterio de interés, ya que como dice Chambers, es importante dejar que los chicos descubran libros por su cuenta, ya que al leer sin presiones empezamos a desarrollar el gusto personal, el comparar historias y a decidir qué nos gusta y qué no. Y este tipo de aprendizaje se logra explorando, aunque podamos equivocarnos en la lección. El segundo libro que seleccionamos es El extranjero de Albert Camus. El extranjero es una novela publicada en 1942 que presenta la historia de Mersol, un hombre aparentemente indiferente a las normas sociales y emociones convencionales, que comete un asesinato sin una razón clara y enfrenta su juicio con una extraña apatía. El extranjero se ha convertido en una obra influyente en la literatura del siglo XX. Lo elegimos por medio del criterio de calidad estética, debido a que la obra introduce a los lectores en temas filosóficos como el existencialismo y el absurdo, estimulando la reflexión profunda sobre la vida y la existencia. Carranza explica: seleccionar textos lo más plurisignificativos posible, que ofrezcan múltiples posibilidades de lecturas, abiertos, ambiguos, favorecedores de una lectura activa y creativa. Textos donde el lector sea un segundo autor. El extranjero no explica ni justifica con claridad los actos del protagonista. Camus evita dar una explicación moral o psicológica definitiva. La narración en primera persona, con un estilo directo y aparentemente frío, deja muchos espacios vacíos que el lector debe completar o cuestionar. Esto convierte la lectura en una experiencia activa y reflexiva, en la que el lector debe tomar posición, preguntarse por el sentido de la vida, del castigo, de la verdad, etc. En tercer lugar, escogimos Harry Potter y la Piedra Filosofal, el cual es el primer libro de la famosa saga escrita por la autora británica J. K. Rowling, publicado en 1997. La historia presenta a Harry, un niño huérfano que descubre en su 11º cumpleaños que es un mago y que ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Allí vivirá aventuras, forjará amistades y comenzará a enfrentar el misterio de su pasado, marcado por la figura de Lord Voldemort. La novela combina fantasía, aventura y temas como la amistad, el valor y la identidad, y fue escrita en un contexto en que la literatura juvenil estaba empezando a renovarse. Su éxito fue inmediato, ganando numerosos premios y conectando con lectores de todas las edades. El impacto fue tal que dio inicio a una de las sagas literarias más influyentes y populares de la historia reciente, marcando un antes y un después en la literatura infantil y juvenil. Elegimos este libro en base al criterio de interés y, como señala Aidan Chambers, una lectura sin limitaciones, voraz e indiscriminada en la tierra fértil de la que finalmente brotarán el criterio y el gusto. Precisamente este libro ofrece esa experiencia, permite que niños y adolescentes se sumerjan libremente en la lectura, sin prejuicios ni exigencias, guiados solo por el placer de leer. Aunque no todos lo consideran alta literatura, su valor radica en que logra lo que pocos libros consiguen, formar lectores apasionados. Y como dice Chambers, incluso los lectores más críticos rara vez empezamos en las cimas más altas de la literatura, más bien llegamos a ellas gracias a obras como esta, que nos iniciaron en el amor por los libros. En cuarto lugar, escogimos la obra 1984 de George Orwell. Este libro fue publicado el 8 de junio de 1949. Es una novela política de ficción distópica donde se presenta un futuro en el que una dictadura totalitaria interfiere hasta tal punto en la vida privada de los ciudadanos que resulta imposible escapar de su control. La historia sigue a Winston Smith, un ciudadano del estado totalitario de Oceanía, donde el gobierno vigila y controla todos los aspectos de la vida mediante la figura omnipresente del Gran Hermano. A través de esta historia, Orwell explora temas como la vigilancia, la manipulación del lenguaje, la represión del pensamiento crítico y la pérdida de la libertad individual. La obra fue escrita en el contexto de la posguerra, influida por los regímenes totalitarios del siglo XX, como el nazismo y el estalinismo. Desde su publicación, 1984 ha sido considerada una advertencia poderosa sobre los peligros del autoritarismo y la censura, y su impacto sigue vigente en debates actuales sobre privacidad, poder y control social.
1984 es una obra clave desde el punto de vista cultural, ya que conecta a los lectores con una parte fundamental del legado intelectual del siglo XX, la reflexión crítica sobre el poder, la libertad y la manipulación ideológica. Introducir este tipo de lecturas en contextos juveniles puede parecer arriesgado, pero en realidad representa una gran oportunidad para expandir horizontes y activar el pensamiento crítico. Como dice Marcela Carranza, el movimiento no debe ser centrípeto, sino centrífugo. Partir de la confianza en las posibilidades imaginativas de los niños para construir y pensar mundos posibles. En este sentido, 1984 desafía a los jóvenes a imaginar no solo futuros distópicos, sino también a pensar en las implicaciones sociales y políticas del presente. A abrir el canon e incluir obras como esta no solo se promueve la lectura de un clásico, sino que se ofrece una puerta de entrada a debates filosóficos, éticos y culturales de gran profundidad. Leer 1984 es así un acto de confianza en la capacidad de los jóvenes para dialogar con las grandes preguntas de la humanidad. Luego presentamos La última niebla de María Luisa Bombal. Esta es una novela corta publicada en 1934 que mezcla realidad, deseo y ensoñación. Narra la vida interior de una mujer atrapada en un matrimonio sin amor. Actualmente, la novela está valorizada como una obra clave para los estudios de género, la narrativa modernista y la literatura hispanoamericana escrita por mujeres. Elegimos esta obra basándonos en el criterio de calidad estética. La novela destaca por su originalidad estilística, por cómo logra fusionar lo real con lo imaginario sin necesidad de una explicación lógica. Carranza explica la posibilidad de gozar con una narración, con un poema, con una obra teatral, aun sin haberlo podido abarcar completamente con el entendimiento, se hace indispensable en nuestro rol como mediadores y lectores. Es decir, que una obra nos ofrezca este placer estético y emocional, aun sin una comprensión total, es fundamental. Desde sus primeras páginas, la novela se presenta como un relato ambiguo, donde lo real y lo imaginado se entrelazan sin una frontera clara. La protagonista narra una experiencia amorosa que nunca queda del todo confirmada. Además, el estilo narrativo de Bombal refuerza esta experiencia. Su lenguaje poético, cargado de atmósferas envolventes, transforma la lectura en una vivencia estética y emocional más que argumental. En último lugar, escogimos la novela gráfica Los años de Allende, escrita por Carlos Reyes e ilustrada por Rodrigo Elgueta, publicada en 2015. La obra reconstruye el gobierno de Salvador Allende en Chile, desde una perspectiva histórica, pero con una narrativa cerca y accesible. A través del personaje ficticio de un periodista alemán que llega al país, se explora el contexto político, social y cultural que rodea la unidad popular, el golpe de Estado y sus consecuencias. Esta novela gráfica nace en un momento de revisión crítica de la historia reciente de América Latina y fue bien recibida por su capacidad de combinar rigor histórico con lenguaje visual. Se valora en latinoamericana, utilizando el formato del cómic como una herramienta poderosa para la memoria y la reflexión política. La novela gráfica fue escogida bajo el criterio estético por su uso inteligente del lenguaje gráfico para representar un periodo histórico complejo. La obra no solo informa, sino que interpela al lector visual y narrativamente. Las ilustraciones en blanco y negro, con trazos expresivos y composición cuidada, crean una atmósfera densa y reflexiva que complementa el contenido político e histórico. En este sentido, responde a lo que plantea Marcela Carranza cuando dice: debemos pensar en ofrecer a los niños libros desafiantes, que pongan en jaque sus anteriores experiencias con los textos. Esta novela gráfica desafía las formas tradicionales de contar la historia y también las expectativas del lector juvenil, al proponer una obra que exige atención, pensamiento crítico y sensibilidad visual. Es una lectura que amplía el conocimiento de lo literario y lo estético y que invita a los jóvenes a repensar toda la historia como su manera de leer.